Estás viendo Evolution Magazine. Estamos de vuelta totalmente en vivo, Hora de Salud al Día. El tema que vamos a tocar el día de hoy, sé que a muchas madres le va a interesar porque vamos a hablar hasta inclusive de mitos y realidades acerca del calzado o botas ortopédicas. Para ello me acompaña el doctor Junior Fuenmayor. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, con especialización en traumatología y ortopedia en el Hospital Universitario Dr. Antonio Patricio de Alcalá de la ciudad de Cumaná, con súper especialidad en ortopedia infantil en el Hospital Ortopédico Infantil de Caracas, fundador de la Sociedad Venezolana de Ortopedia Infantil y miembro del capítulo de Ortopedia Infantil de la CBPP. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Qué gusto. ¿Qué tal? Buenos días, Ingrid. Gracias por la invitación y bueno, un gusto estar aquí en tu programa. Vamos a tener un tema bastante extenso, doctor, y hablar inclusive de esos mitos y realidades. Yo recuerdo, y aquí se me va a caer la cédula, yo recuerdo cuando estaba en la época de colegio, inclusive ver a niños con botas y unas famosas como mangueras a los lados, que creo que eso ya no se usa, pero eso es otro cuento que ya vamos a saber en minuticos. Vamos a hablar acerca de estas famosas botas ortopédicas y voy a empezar con esta pregunta. Hoy en día, doctor, ¿sigue estando en uso las botas ortopédicas o el calzado ortopédico? Sí, las botas ortopédicas están en desuso, incluso desde los años 70 se ha descubierto que obviamente no tener un zapato amarrado en el pie no hace modificaciones que se pretendía que hacían las botas en las piernas de los niños, ¿no? Porque la bota ortopédica no es más que un zapato con ciertos aditamentos en la suela, un zapato muy rígido, que tiene como fin o tenía como fin pensado que iba a solucionar un problema de pie plano, o que el niño metía los pies o pegaba mucho las rodillas o caminaba arqueado. Entonces, en todas esas situaciones, anteriormente se colocaban unos zapatos ortopédicos durante toda la infancia del niño, pretendiendo que solucione el asunto. La base de las investigaciones es que ya sabemos cómo son las modificaciones de los miembros inferiores en los niños, de todo el ser humano, a medida que va caminando. Entonces, son modificaciones fisiológicas que se dan en los primeros 5 a 8 años de vida, que aparentemente, supuestamente la hacían las botas ortopédicas, pero se demostró con estudios científicos que son cambios fisiológicos normales. Entonces no eran las botas que cambiaban la cuestión, sino un proceso natural que pasaba en el desarrollo de los miembros inferiores de los niños. Es decir, que hoy en día no se usa ni se recomienda el uso de botas ortopédicas o calzado ortopédico, como prefieran llamarlo. No, el zapato ortopédico y los zapatos con las mangueras que tú veías, que eran elementos pretensados que mantenían hacia afuera el pie y la pierna, se utilizaban hace muchísimos años, en los años 50, 40, 30, para tratar patologías neurológicas de las personas mayores. Poliomielitis, este tipo de patologías que obviamente afectaban los nervios, deformaban las piernas y le colocaban este tipo de aditamentos. Pero en algún punto, pues se intentó colocarlo a los niños, tuvo mucha retroalimentación el uso de las botas con respecto a los cambios de las piernas de los jóvenes, y se pretendía que eran estas las que modificaban. Pero obviamente no se mandan, no está actualizado el uso de estas botas y no va a haber modificaciones en su hijo si está usando botas ortopédicas. Entonces, vamos a hablar, doctor, primero de aquellas patologías o aquellas deformidades que tienen los niños y cómo podemos corregirla, porque se escuchaba mucho lo que usted hablaba de estas piernitas que las metían hacia adentro, el famoso pie plano o si metían el pie. Vamos a hablar un poco cuáles son esas deformidades y vamos a ir explicando cada una cómo podemos tratarlas. Claro, perfecto. Fíjate, las más comunes son el pie plano en los niños, que es ese pie que no tiene puente. El pie plano es una alteración muy compleja, es como un puente tal cual, ¿no? Es que donde es más importante las guayas que sostienen el puente que el número de pilotes debajo. Entonces, en base a eso no se coloca nada en la suela del niño para que levante un arco. Obviamente, si no hay factores genéticos asociados de herencia de pie plano, obviamente el niño va a tener pie plano, si es así, en cierto porcentaje, pues el jovencito lo indicamos
de 2 años a 6 años aproximadamente, actividad física, que sea de piernas, potencia, fútbol, básquet, artes marciales, cualquiera de estos elementos que fortalezca la pantorrilla, el cuádriceps y fortalezca los ligamentos de la planta del pie. Y probablemente pues aparezca un arco en cierta magnitud que no le vaya a afectar en la vida adulta. Y borramos el pie plano de los niños. Antes de pasar a la siguiente, doctor, disculpe que lo interrumpa, Sí. ¿qué pasa con aquellos pacientes o aquellos niños a futuro que no son corregidos este pie plano? Sí, hay un pequeño porcentaje de niños que obviamente no pasa por la corrección fisiológica y son ese pequeño porcentaje a los que nosotros le ofrecemos algún tipo de cirugía correctiva, donde se alcanza 80 o 90% de corrección de sus pies y es ambulatoria, es una cirugía bien sencilla. La desalineación de los pies obviamente causa un desgaste inadecuado de las articulaciones del pie, que son articulaciones muy pequeñas. Entonces, más adelante, cuando el hombre o la mujer esté trabajando de adulto, mucho tiempo de pie, una caminata larga, unas botas de seguridad, etcétera, hay dolor en el pie. Y ese dolor en el pie se mantiene durante toda su etapa productiva y cuando llega a la vejez, pues hay más deformidad. Son esas patologías en donde nosotros de niños, a partir de los 7 años, si hay un jovencito con pie plano, tiene 7, 9 años, pues hay que ofrecerle la corrección quirúrgica muy buena para lograr una alineación completa y usted le va a dar a sus hijos una vida sin dolor en los pies, por pie plano o alguna patología. Y si ya está adulto y nunca, por supuesto, fue corregido de niño, pero ya está adulto y tiene el pie plano, para evitar este tipo de molestia o dolor que puedan sentir, ¿qué se puede hacer? Podemos hacer 2 cosas. El pie adulto no modifica absolutamente nada, ya está estructurado así. Entonces podemos hacer o mejorar con confort, el confort del pie, con algún tipo de plantilla que cambia mientras pise, cambia el apoyo. O si es de un punto en adelante demasiada deformidad, pues hay que proceder con alguna técnica quirúrgica que logramos corregir también el pie del paciente. Siempre hay opciones quirúrgicas para corregir, siempre hay maneras de mejorar el pie, siempre, siempre. No, nadie está estigmatizado a tener su pie permanentemente doloroso. Y por lo menos tener una calidad de vida, que al Correcto. final es lo que se quiere. Sí. Ok, ya dejamos a un lado el pie plano para aquellas personas que ya tengan niños o adolescentes inclusive, pero o también que ya son adultos, hay siempre solución para que tengan eso, una mejor calidad de vida. No conozco, y para eso tengo al doctor, este tipo de personas, doctor, que apoyan más la parte de adentro del pie o de los pies. Sí, correcto. Ahí cuando cae el arco del pie o cuando hay alguna alteración en el talón, el fémur, la tibia y el talón deben estar completamente alineados. Algunas veces el talón, por defecto o por condición fisiológica del paciente, pues simplemente sale debajo de donde debe ir, debajo de la pierna, entonces empieza a derrumbar hacia adentro. Hay que ver qué grado o radiológicamente qué tanto es la deformidad, porque obviamente si bien no todo el mundo es 100% alineado, pues hay rangos amplios de normalidad. Entonces, si usted come, digamos así, la parte interna del zapato, hay que ver qué clínica presenta usted, si eso le permite hacer sus actividades, si permite trabajar, si no hay dolor, etc. En el caso de que sea así, pues usted continúa con su vida, simplemente el zapato va a tener un desgaste más interno, pero en el caso de que presente usted un problema en el desempeño de su vida diaria y tiene esta característica del zapato más gastado de otro, pues hay que buscarle solución para alinear. Y entonces, una vez alineado abajo, mejoramos arriba. Nunca operamos el pie por estética, para que se vea bonito, porque ahí empieza a fallar el tratamiento. Simplemente lo operamos cuando el paciente tenga algún problema y a través de la operación solucionamos el problema. Se va buscando otras alternativas que no Correcto. sea la quirúrgica. Sí. Vamos a hacer una pausa comercial. En la próxima parte seguimos conversando con el doctor Junior Fuenmayor acerca, ya no son estas botas ortopédicas, sino esas soluciones que se le puede brindar de acuerdo a la patología que usted tenga. Ya venimos con mucho más. Ya regresa Evolution Magazine.